Perfecto. Muy bien. Entonces, hay dos temillas cortitos que me quedaron por ver. Y entonces, quiero que vean ahora. Vean, cuando decíamos, por ejemplo, la estructura de Lewis del CCL4, ¿verdad? Acuérdense que eran 4 más. Entonces teníamos carbono, cloro, ¿verdad? Y entonces, acuérdense ustedes que los cloros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando teníamos el carbono, ¿verdad? Pues de carbono tenía 4 electrones de valencia. Ahí, ¿no? Entonces lo que quiero que vean es que cada uno de estos enlaces, ¿verdad? Un electrón lo aporta el carbono y el otro electrón lo está aportando el cloro, ¿verdad? Y como es un enlace covalente, se comparte. Muy bien. Entonces, quiero ahora que vean, por ejemplo, cuando nosotros tenemos NH3, esa es la estructura de Lewis, ¿verdad? Y aquí, pues, yo puedo hacer reaccionar el NH3 con H más. H más es lo que se llama un protón. Un hidrógeno al que se le quitó el electrón, así que no tiene electrones, ¿verdad? Pero entonces, ese H más se puede unir a ese amoníaco mediante ese par de electrones que está ahí. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el producto? El producto, pues, la que ya yo tenía, más ahora ese enlace que se formó con esos dos electrones que venían de quién? Del nitrógeno. Así que, ¿qué diferencia hay en este enlace y este enlace de acá? Bueno, que un electrón lo aportaba el carbono y el otro átomo. Pero que en este enlace, los dos electrones son aportados por el mismo átomo. Y señores, eso es lo que se llama un enlace
covalente coordinado. A este se les llaman covalentes sencillos, un enlace covalente, ya está, nada más. Pero este tipo de enlace, donde los dos electrones del enlace vienen dados por un solo átomo, es lo que se conoce en química como un enlace covalente coordinado o dativo. Es lo mismo. ¿Queda claro, joven? Ese concepto. Sí, profe, claro. Muy bien. Entonces ese era uno de los temitas que me había quedado por fuera, ¿verdad? Es algo bien sencillo. Y el otro es, nosotros ya vimos algunas excepciones a la regla del octeto. Nosotros vimos los octetos incompletos, ¿verdad? Que se daban mucho con los átomos del segundo grupo y los del tercer grupo. Entonces, como ejemplo, un ejemplo clásico, ¿verdad? BF3, que nosotros teníamos tres más 3 por 7, 24 electrones de valencia. Ahí están los 24 electrones de valencia. Y este boro, ahí tiene 6 electrones alrededor. Ese es un octeto incompleto. ¿Okay? Luego teníamos otras excepciones a la regla del octeto, los famosos octetos extendidos, ¿verdad? O expandidos. ¿Verdad? Que era cuando teníamos, por ejemplo, ese átomo de ahí tiene 2 electrones alrededor, ¿verdad? Eso es lo que se conoce un octeto expandido o extendido, ¿verdad? Y dijimos que eso era común con átomos del tercer periodo en adelante. Del tercer periodo en adelante. ¿Ok? Pues nos faltó, o lo que nos había faltado a nosotros de hablar, era de otra excepción a la regla del octeto. Y esa es el tercer caso, que es cuando tenemos estructuras con un número
impar de electrones de valencia. Vean ustedes que si la estructura tiene un número impar de electrones de valencia, eso lo que significa es que va a haber algún átomo que no va a poder tener 8 electrones. ¿Por qué? Porque no son pares. Entonces hay alguno que tendrá un número impar. ¿Verdad? Entonces, para ver eso, vamos a ver como ejemplo NO, monóxido de nitrógeno. Y contamos, este tiene 5 y este tiene 6, nos da 11 electrones de valencia. Entonces cuando yo esté haciendo la estructura, fíjense ustedes que yo puedo acomodar, por ejemplo, ahí está esa estructura. Calculemos las cargas formales. Las cargas formales de cada átomo en esa estructura. Vean acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que este tiene una carga formal de 0. Ahora para el nitrógeno. 1, 2, 3, 4 y 5 tiene una carga formal de 0. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 2, 4, 6, 8. 8 electrones, ¿verdad? El octeto. ¿Cuántos tiene el nitrógeno? 7. Me queda con un octeto incompleto. Y no hay manera ahí, ¿verdad? De que ambos átomos cumplan la regla del octeto. Es imposible. ¿Por qué? Porque el número total de electrones de valencia es impar. ¿Ok? ¿Queda claro esta otra excepción a la regla del octeto, jóvenes? Profe, eso sí me quedó claro, solo que tengo como una duda. Digamos, los octetos incompletos son los del grupo 2 y grupo 3. Y para los extendidos, eso, o sea, estamos hablando de periodo. Sí, pero aquí no es que sea incompleto, no es que sea incompleto por la regla esa de los octetos incompletos que vimos antes, la primera, sino que es por número impar de electrones, que es otra cosa, ¿ok? Ok. Esto no cumple el octeto. Más bien, en vez de, si quieren mejor, para que no se equivoque, le entiendo la confusión. Mejor pongámosle así. No cumple la regla del octeto. La regla del octeto por tener número impar de electrones. Así es mejor. ¿Ok? Ok.
con un número impar de electrones. No la cumple, ya está. Sí, porque hay ninguno del grupo 3. Del grupo 3 ni del grupo 2, ¿verdad? Que es este caso. Este es porque son del grupo 2 o grupo 3. Aquí no, aquí nos dio menos, pero fue porque la molécula no cumple el octeto en los átomos porque el número de electrones es impar. Muy bien. Entonces, hagamos ahora hacer la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico. Por regla general, cuando tengan un ácido donde hay, los ácidos tienen hidrógeno, ¿verdad? Protones. Y además son oxiácidos, hay oxígenos. Por regla general, siempre los hidrógenos se van a pegar a un oxígeno. ¿Ok? El azufre central, le acomodamos los 4 oxígenos y usted pues le pone los 2 hidrógenos a 2 oxígenos. Lo que usted quiera. Puede ser ese o si usted quiere los pone aquí, ¿verdad? O uno aquí y el otro acá, no importa dónde. Lo importante es que los hidrógenos en los oxiácidos van pegados al oxígeno. Con esa ayudita, pues, hagan la estructura. Les voy a dar un par de minutitos.
Muy bien. Vamos a contar electrones, entonces. Serían 2 por 1 más 6 más 4 por 6, ¿verdad? Entonces serían 2 más 6 más 24. 32 electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, veamos a ver. Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Esa sería una posibilidad, ¿verdad que sí? Ahí están los 32 electrones de valencia. Vean que los oxígenos tienen todos 8 electrones. Los hidrógenos tienen 2, que se satisfacen con 2, ¿verdad? Que son estos. El azufre tiene 8. ¿Qué problema tendría esa estructura? Cumple con los electrones de valencia. Electrones de valencia. Cumple con la regla del octeto. ¿Qué problema tiene esa estructura? ¿Qué falta de considerar? Las cargas formales. Las cargas formales, ¿verdad? Entonces vean acá. Este tiene 2, 4, 6, 7. Debe tener 6, entonces este es menos 1. Este es 2, 4, 6, 7. Debe tener 6, entonces también es menos 1. Este tiene 2, 4, 5, 6. Este es cerito. Este es 2, 4, 5 y 6. 0 también. Los hidrógenos tienen un electrón de valencia, así que tienen 0. Y el azufre tiene 1, 2, 3, 4. Y debe tener 6. Por lo tanto, el azufre es más 2. Así que, ¿qué problema tiene esa estructura? Tiene muchas cargas formales en varios átomos, ¿no? Entonces, yo tengo que tratar de evitar eso. Cargas formales, no lo cumplo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago que este par de electrones haga un doble enlace aquí? Entonces me quedaría azufre, oxígeno, ahora ya solo me quedan 2 aquí. Este lo dejamos igual. ¿Eh? Entonces vean, este es 0, este es 0, este es 0, este es 0. Este aquí habíamos dicho que era menos 1. Ahora este es 2, 4, 5 y 6. Ahora esta tiene 0, ¿verdad? Y el azufre tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y debe tener 6, ¿verdad? Por lo tanto, ahora este nos da
más 1. ¿Será posible hacer que todas las cargas formales sean 0? Sí. ¿Cómo? Haciendo que este par de electrones con un doble lazo. Sí. 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 Vean que ahora 2, 4, 5 y 6, cerito. 2, 4. Perdón, acá arriba. 2, 4, 5 y 6, ¿verdad? Cerito también. Ya vimos que son ceritos. ¿Qué pasa con el azufre ahora? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 0 también. Esta es la estructura de Lewis correcta. Ustedes me pueden decir, algunos, pero profe, ahí hay un problema, porque ese azufre tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. No importa, el azufre puede expandir su octeto porque está en el periodo trans. ¿Alguna duda o alguna preguntita sobre esto? Vamos a ver si lo entendieron. Hagan. ¿Sí? La estructura de Lewis para el ácido fosfórico. Hagan a ver cómo les va.
Contemos entonces. 3 por 1. 5. 4 por 6. Serían 8 más 24. 32 electrones de valencia. Pues sabemos que el fósforo es del átomo central y que va a estar pegado a 4 oxígenos. Y esos 3 hidrógenos, recuerden que no se los pego al fósforo, sino que se los debemos de pegar a los oxígenos. Entonces aquí para completar el octeto, vamos a completarlo. ¿Cuántos electrones hay ahí? Total. 32. Hay 32, ¿verdad? Vea que estos oxígenos cumplen el octeto, ¿verdad? Este también tiene 8 electrones alrededor. Lo mismo que este. Tiene 8. ¿Verdad? Y el fósforo pues tiene 8. Entonces digamos que electrones de valencia ya están ok. Los octetos están ok. ¿Cuál es el problema? Cargas formales, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque este oxígeno tiene 2, 4, 6, 7. O sea, es más 1. Y ese fósforo es 1, 2, 3, 4. Ah, perdón. Tiene uno de más. Aquí son 7. Como tiene uno de más, la carga es menos 1. Y el fósforo tiene 4, pero el fósforo tiene 5 electrones de valencia. Así que al tener uno menos, este es más 1. Entonces aquí es cargas formales. ¿Mal por qué? Porque yo puedo hacer que esa estructura mejore en cuanto a las cargas formales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tal y como lo vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Cuántos electrones hay ahí ahora? Jóvenes, Siguen habiendo 32. siguen habiendo, como dice la compañera, 32, así que electrones de valencia, ¿ok? Vean que ahí todos los oxígenos cumplen el octeto, el hidrógeno tiene 2, con eso se conforma, pero el fósforo tiene 2, 4, 6, 8, 10. Fósforo tiene un octeto expandido, pero eso está bien, porque el fósforo puede expandir el octeto. Y la ventaja que yo tengo ahora con esta estructura, ¿cuál es? Que ahora esta estructura, vean que este oxígeno tiene 1, 2,
3, 4, 5, 6, 0. Y el fósforo tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia, también es 0. Así que las cargas formales todas son 0. Y esta es la estructura de Lewis. Correcto. ¿Alguna duda o quedó claro, jóvenes? Creo que quedó claro, profe. Perfecto. Bien. Vamos ahora, permítanme un momentito. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a ver. ¿Qué es polaridad de enlace? Creo que era cuando se compartían
o los electrones o un solo átomo se los llevaba a todos, ¿no? Polaridad de enlace, acuérdense que era cuando usted tenía dos átomos unidos con diferente electronegatividad, ¿verdad? Y el más electronegativo, si B es más electronegativo que A, aquí se forma un dipolo. ¿Por qué? Porque los electrones van a estar más cerca que B, debido a que B es más electronegativo. Entonces, la polaridad de enlace aumenta conforme aumenta la diferencia en electronegatividad de los dos átomos que están unidos, ¿verdad? Si los dos átomos eran iguales, los electrones estaban en el puro centro, ¿se acuerdan? Y ahí no había dipolo porque el enlace es no polar. Es polar aquí porque el flúor es más electronegativo. Y entre más el flúor, el boro, el B, el átomo B, estamos diciendo que es más electronegativo que el A. Entonces los electrones se van a acercar más a B por ser más electronegativo y se forma el dipolo. Entre mayor sea la diferencia en electronegatividad entre los dos átomos, pues el enlace es más polar, ¿verdad? Entonces, si yo no les doy los valores de las electronegatividades, ¿cómo hacemos para saber ese orden? Bueno, usted sabe las tendencias periódicas, que la electronegatividad aumenta para arriba y aumenta para la derecha, ¿verdad? Siendo el flúor precisamente el átomo más electronegativo, ya que el flúor están todos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿a quién tiene más de cerquita el flúor? Al oxígeno, que está como por aquí, ¿verdad? El carbono está como por aquí y el berilio está por acá. Así que, ¿cuál de ellos tiene más diferencia en electronegatividad? El 1, el 2 o el 3. ¿Cuál es más polar? El 2, berilio. Berilio flúor. ¿Por qué? Porque digamos, Porque el berilio es un metal, pero ah, ¿Perdón? sí, Perdón, pero para porque no te escuché. ¿Qué fue lo que dijiste que no te escuché? Ok, voy yo, profe. Es que creo que Samantha también estaba hablando, entonces por eso nos interrumpimos ahí. Que, digamos, es el berilio porque está como más lejos del flúor, entonces la Claro, electrónica va a ser más grande. O sea, la diferencia, perdón. claro. Vean toda la diferencia de electronegatividad que hay entre ellos dos. Todo ese pedazo, ¿verdad? ¿Quién le sigue? El 1. El carbono flúor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen toda esta diferencia. ¿Y cuáles son los que tienen la diferencia de electronegatividad menor? Pues el oxígeno flúor, porque es apenas este pedacito, ¿verdad? ¿Okay? Pues esto lo quería traer para que vean que uno no necesita los valores, ¿verdad? De las electronegatividades para saber qué tan polar es un enlace o no. Con las tendencias o la posición de los átomos de la tabla periódica, nosotros lo podemos sacar. ¿Está bien? ¿Quedó claro, jóvenes? sí, Sí. Muy bien.
Ahora vamos a hacer esta estructura que está aquí. Aquí hay un carbono. Mm. Entonces ahí está la estructura, ¿verdad? Y dice, el enlace entre C1 y C2, o sea, este, es más fuerte que entre C3 y C4. ¿Eso será cierto? No, profe.
No, ¿por qué no? Porque entre C3 y C4 hay un enlace triple, mientras que entre C1 y C2 hay uno doble. Correcto. El triple es más fuerte. Perfecto, muy bien, excelente. Dice el enlace entre C2 y C3 es más largo que entre C3 y C4. ¿Eso es verdad? Sí, los enlaces simples son los más largos, pero Correcto. Muy bien. Y después dicen el enlace entre C3 y C4, ¿verdad? Este que está acá, el triple, es más fuerte que entre C2 y C5, que es cierto o falso. Estamos comparando estos dos. es cierto, profe, porque ese es un triple contra uno sencillo. Correcto. Así que son ciertas la 2 y la 3, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Perfectísimo. Quiero terminar con esto que está acá. Calcular el número de oxidación para los carbonos 1, 2 y 3 en la molécula anterior. Entonces, es muy fácil cuando uno ya tiene la estructura de Lewis de una sustancia, calcular los números de oxidación de un átomo. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que ver es a quién está unido y si los átomos a los que está unidos son más o menos electronegativos que él. Entonces vamos a empezar con este carbono 1. Vea que este carbono 1 está unido a 3 hidrógenos. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces es como si ahí hubiese un dipolo, ¿verdad? Mirando hacia el carbono. Y como el carbono es más electronegativo, ¿verdad? Entonces cada uno de esos dipolos le cuenta como -1, porque es como si los atrajeras a él mismo, ¿verdad? Entonces en este enlace le aporta un -1. Este otro enlace le aporta un -1. Este otro enlace le aporta un -1. ¿Por qué? Porque el carbono es más electronegativo. Así que entre esos tres le aportaron -3. ¿Qué pasa aquí? Ahí no hay dipolo. ¿Por qué? Porque esos dos carbonos tienen la misma electronegatividad. Entonces es como si fuera 0 lo que le apunta, no hay flecha.
Eso significa que el número de oxidación de ese carbono que está ahí es -3. Voy con el siguiente. Carbono 2. Vean que ese carbono 2 está pegado acá a un oxígeno. Ay, no. A un oxígeno. Déjenme quitar aquí. Aquí hay una sencilla, ¿verdad? Ahí está sencilla. Entonces aquí es más electronegativo el oxígeno. Aquí más electronegativo el oxígeno. Más electronegativo el oxígeno, ¿verdad? Y en este no hay dipolo porque los dos carbonos tienen la misma electronegatividad. Así que, ¿cuál sería el estado de oxidación del carbono? Ese 2. ¿Mm? Jóvenes, +3. +3, ¿verdad? Y en el último, el flúor es más electronegativo, flúor es más electronegativo, flúor es más electronegativo, pero acá es el oxígeno. Así que, ¿cuánto nos quedaría ese? +4. No, ¿cuánto +4. quedaría? Más +4. 4, ¿verdad? +4. ¿Por qué? Los 4 átomos que están pegados a él son más electronegativos. Perfecto. Entonces, jóvenes, yo quería decirles